en tantos sitios hoy comentarios sobre el enorme testamento que deja Carmen Franco. Se habla mucho del testamento, pero se habla poco del origen de ese patrimonio y de ese dinero. Claro, ahí estaba escuchando a Pablo hablar, y mi compañero Pablo, y un saludo para él, sobre cómo consiguió aquello, ¿no? Y si había controles, y digo, entonces me ha salido una sonrisa, porque claro, ¿qué controles iba a haber cuando era un dictador el que controlaba? Voy a poner un ejemplo de cómo consiguió su patrimonio, y lo consiguió directamente con la corrupción, nada más. Es decir, voy a poner el ejemplo del Palacio de Cornide, el Palacio de Cornide en La Coruña. El Palacio de Cornide en La Coruña es un palacete de 879 metros cuadrados, que está en Coruña, que fue adquirido en el año 58, creo recordar, por el Instituto de Educación Nacional. Fue usado como conservatorio y a los 3 años, por una permuta, pasó a ser del Ayuntamiento de La Coruña. El Ayuntamiento de La Coruña lo puso a subasta con un precio tasado de 350.000 pesetas. Esas 350.000 pesetas, de repente la subasta, secretísima, solo fueron 2 personas, una de ellas fue Pedro Barrié de la Maza, el conde de Fenosa. El conde de Fenosa nos sonará porque fue el que le regaló el Pazo de Meirás también. Pues Pedro Barrié de la Maza adquirió el Palacio de Cornide por 300.000 pesetas, 50.000 pesetas menos por las que las habían tasado. Al día después de haber adquirido ese regalo por parte de la Administración del Estado, lo puso a nombre de Francisco Franco. Al día después, poniendo en las escrituras que las obras de remodelación y reacondicionamiento las tenía que cubrir el Ayuntamiento de La Coruña. Esto en España hoy se llama malversación de caudales públicos. Eso es pura corrupción. Es como se hizo rico los Franco, por pura corrupción. Son unos corruptos, la familia es una corrupta, y todo lo que tienen ahora mismo y lo que disfruta, lo que ha disfrutado la hija, lo que va a disfrutar el resto de herederos, es fruto de la corrupción. Fíjate, la casa de Carmen Franco, donde ha fallecido, porque quería fallecer hasta el último momento en su casa, la de hermanos Becker, también tiene una historia, Antonio. Está muy cerca de la Embajada de Portugal, y todo eso era clave, encierra política, estrategia. Sí, son unas viviendas que fueron cedidas por Enrique Marsans, que es el empresario de viajes Marsans, también os sonará, que hizo toda su fortuna al calorcito que daba los Franco, y esas viviendas estaban muy cerca de la Embajada de Portugal y fueron cedidas a través de una empresa que se llama Ursuaria, quiero recordar, no sé si es Ursuaria o Ursuaria, pero es una empresa, una sociedad, y estaba muy cerquita de la Embajada de Portugal, que en aquel momento estaba por el dictador Salazar, y era una manera de que en caso de que hubiese una revuelta o una revolución o que fueran depuestos, pues poder correr rápidamente a la Embajada de Portugal y pedir asilo rápidamente en su dictador amigo, Salazar. Pero quiero recordar que no solo eran esos 3 pisos que tenían, varios pisos en Hermanos Becker. También esa sociedad ursaria cedida por el Enrique Marsans tenía algún piso, varios pisos en la Castellana, y otras muchas propiedades, muchos plazas de aparcamiento que ahora disfrutan también todos sus herederos. ¿Con su muerte se cierra una etapa de privilegios para los Franco, Antonio? ¿O en absoluto? ¿Sigue todos esos herederos que hemos visto, los hijos que nos enseñaba María Álvarez antes, claro, y los nietos, seguirán viviendo un mundo de privilegios? Se cerrará si el patrimonio vuelve a manos de patrimonio de todos. En el momento de que ellos puedan disfrutar de una herencia ilegítima, una herencia manchada de sangre y una herencia que se hizo a costa del sufrimiento de un montón de víctimas del franquismo, yo hoy, el día que muere Carmen Franco, no hay que acordarse de Carmen Franco ni de sus familias, hay que acordarse de las víctimas de los Franco. De eso hay que acordarse. Y si hay que acordarse de alguien, hay que acordarse de una mujer pequeña, menuda, con mucho valor, que es Ascensión Mendieta, no de Carmen Franco. Porque Carmen Franco no tuvo culpa de lo que hizo su padre, pero cada uno hace con su vínculo lo que quiere. Y lo que ha hecho Carmen Franco con el vínculo de ser hija de un dictador ha sido lucrarse, ha sido favorecerse. Porque quiero recordar también una cuestión que habéis hablado de las joyas que intentó llevar a Suiza. Intentó llevarlas con un pasaporte diplomático que fue concedido por el rey en el año 77, muerto ya Franco. Se le dio un pasaporte diplomático en julio del 77 con el que ella podía ir y salir de manera como ella quisiera, como un embajador más, ¿no? Es decir, hay que acordarse hoy de todas las víctimas del franquismo, porque son los que han visto cómo ha muerto sin que todo el patrimonio que fue expoliado a los españoles vuelva a manos de patrimonio español, a manos de los ciudadanos, ¿no? Los privilegios acabarán cuando devuelvan lo que su familia robó y expolió.